Entonces, el problema acá es una encuesta que ha hecho el Ministerio de Agricultura y ahí indica ese historial, que es que hay cierto riesgo. Entonces, que merme o que baje la producción del arroz, y es por eso que se puede acrecentar en parte a la poca oferta que puede haber. Cenepred ya ha emitido un informe técnico importante porque más de 1 millón de hectáreas agrícolas se van a ver afectadas por las heladas y estamos hablando de regiones como Puno, Cusco y Huancavelica. Y usted se preguntará a los amigos del volante, la población que nos ve desde sus hogares, ¿cómo impacta eso en la economía familiar? ¿Cómo impacta eso a mi bolsillo? Bueno, sabemos de que en esas regiones es importante y se sostiene económicamente del cultivo de productos como la papa y el maíz. ¿Eso qué significa? Que cuando llegue a los principales mercados de las regiones, las ciudades y la capital, pues podría haber un impacto en el precio de esos alimentos. ¿Y qué pasa en la selva nacional? Lamentablemente tenemos otro fenómeno que es la sequía. Por eso vamos a conversar con nuestro invitado Edwin Etquén, coordinador técnico de la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Porque si tenemos el problema en estas zonas mencionadas como Puno, Huancavelica, de heladas, lo que pasa en la selva es la sequía. 11:41 de la mañana. Muy buenos días, bienvenida Exitosa. Muy buenos días, señorita Katiuska. Gracias por la apertura para poder informar al Perú sobre el tema del arroz y las sequías que ameritan en estos meses de julio, agosto, septiembre. Así es, y hay que recordar que en nuestro país un insumo básico en la canasta básica familiar y en la preparación de potajes, ahora que estamos por fiestas patrias más importantes, tienen como insumo el arroz. Y eso significa, si hay un problema con el cultivo, una afectación económica a nivel nacional. Mire, el déficit de infraestructura hidráulica acá, especialmente en San Martín y en la parte de la selva, que hay zonas que se están aperturando nuevas hectáreas de cultivo de arroz. Entonces, pero hay un fenómeno que es un periodo de estiaje, le decimos acá en la selva, ¿sí? Donde merma los ríos y especialmente hay ciertos valles ya que donde ha crecido demasiado el cultivo del arroz, que entonces genera un problema ya de déficit hídrico. La razón es que los meses de junio, julio, agosto, septiembre, acá en selva es periodo de que no llueve, entonces acá lo conocemos como campaña chica, o en todo caso verano, le decimos porque solea mucho. Mientras que los periodos donde llueve bastante son entre enero, febrero hasta marzo, abril. Llueve demasiado, entonces, pero más o menos a partir de 10 años ya ha habido un cambio en cuanto al clima acá. Entonces se ha acrecentado el tema de los estiajes, ¿sí? Entonces los ríos merman a niveles ínfimos, ¿sí? Entonces esa es la razón que muchas veces, ejemplo en la campaña el año pasado, muchas hectáreas de las partes bajas donde ya no llega, porque acá se distribuye el agua del río mediante bocatomas. Captan el agua y lo drenan a las pozas donde se siembra el cultivo del arroz. Entonces, el problema acá es una encuesta que ha hecho el Ministerio de Agricultura y ahí indica ese historial, que es que hay cierto riesgo. Entonces, que merme o que baje la producción del arroz, y es por eso que se puede acrecentar en parte a la poca oferta que puede haber. Sabemos que en la costa, en esos meses, ellos alternan sus cultivos, porque ellos tienen meses allá de invierno, entonces ahí hay frío, el friaje. Mientras que acá en la selva es lo contrario, entonces tenemos muchísimo sol. Sin embargo, nos preguntamos, señor Etquén, si el Ministerio de Agricultura, si no se ha realizado una mesa de trabajo, porque entiendo que esto es un problema multisectorial, no ha realizado un plan de contingencia, no los ha preparado, porque un poco para dar ese dato a toda la población que está conectada aquí en Radio Exitosa, el arroz necesita entre 20 a 29 grados de temperatura para su maduración. Es decir, hay características externas que son importantes para la producción de algunos alimentos, en este caso el arroz.
De hecho, mire que cuando el arroz comienza a bajar por debajo de los 20 grados, acá lo conocemos como el baneo, pues requiere ciertos, y también la cantidad suficiente de agua, más o menos entre 14.000 metros cúbicos de agua por hectárea, entonces requiere Y bastante agua. agua. Entonces, como usted dijo, que es un producto básico en la cocina peruana, y eso está acrecentando un poco, que hay poca oferta ahorita. Puede mermar la oferta, entonces esa es la preocupación nuestra. Entonces, pero ¿en qué viene el tema nosotros, nuestro pedido? Nosotros hemos tenido reuniones con el ministerio, pero veo que las situaciones están sueltas, ¿sí? Porque competencias tiene tanto el Ministerio de Agricultura, tiene en tema de infraestructura estoy hablando, también el gobierno regional y algunas veces hasta los gobiernos locales, ¿sí? Pero, y en caso del PCI, que se llama el programa del Ministerio de Agricultura, que maneja el tema de infraestructura hidráulica mayormente, entonces el déficit es enorme. Por ejemplo, acá en la selva, muchísimos canales de regadío no están revestidos, ¿sí? Entonces ellos, los agricultores, nuestros abuelos o padres lo han hecho a mano en sí, hace 50 años más o menos, Claro, de 40, forma 50 años acá en selva. rudimentaria. Y si nos vamos a Amazonas, que eso también es mucho más antes, es el valle de Bagua, también así. Entonces, pero acá en selva es evidente el déficit de la infraestructura. Entonces, ahora que tenemos que optimizar el uso del agua, pero esas inversiones, como le digo, han sido no centralizadas, entonces, porque le han dado competencias al gobierno regional. El gobierno regional está haciendo ahorita, ejemplo, acá en el Valle del Alto Mayo, donde yo está haciendo dos canales de regadío muy importantes, de dos sectores importantísimos, que se llama Chica y el canal de Atumplaya, que más o menos un proyecto de inversión de 90 millones, ambos proyectos. Entonces, pero es insuficiente, como digo, acá los canales de regadío son bastante Es que sobre precarios. eso trataba la segunda reforma agraria, ¿no? De darle a ustedes nuevas tecnologías y capacitación, que es lo más importante. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ir a otros países y conocer cómo es el manejo de la agricultura en zonas donde hay escasez de agua? ¿Qué tecnologías utilizan? Porque aquí lo cierto y la noticia y la pepa es que la producción de arroz está en riesgo, sea en la selva por el problema de la sequía, o sea en la zona de Puno, Cusco, Huancavelica por las heladas. Y eso va a significar que cuando llegue a nuestra mesa el arroz cueste mucho más. Mire, como le estaba mencionando, en la costa mayormente siembran una campaña, ciertos valles como Piura y Tumbes sí garantizan hacer 2 campañas al año. En selvas siempre, cuando no había este tema de estiaje, siempre se ha garantizado 2 campañas grandes, campaña grande y campaña chica, como lo conocemos. Pero el tema es que el Estado peruano, mediante los gobiernos de turno, no tiene una política centralizada en infraestructura. El Ministerio de Agricultura es un ente muy burocrático, hay miles y miles y miles, entonces casi todo el presupuesto se va en gasto corriente. Entonces no hay gasto de inversión, y cuando ha habido agua demasiado, nadie no pedía, pero cuando ya hay problemas, cuando aumenta el número de hectáreas, claro, ellos mencionan sus estadísticas que va a menorar, pero no te dan soluciones entendibles, plausibles, que decir cómo tienen que hacer. Es inversión. Como le estaba diciendo, los agricultores hace 20, 30 años, o en la década de 70, 80 y 90, nosotros entre los 80 y 90 éramos sumamente pobres, muy pobres, porque el único que podía sembrar y poder sustentar a tus familias era el cultivo del arroz. Y paulatinamente ha ido evolucionando. Ahorita San Martín es la primera región productora de arroz en el Perú. Entonces, entonces eso garantizamos más o menos más de 120.000 hectáreas cosechamos al año. Entonces, eso es el esfuerzo constante que ha habido por parte de miles de agricultores. Pero se requieren nuevas tecnologías, señor Etquén, para que puedan ayudarlos a suplir este problema de la ausencia de agua. Claro, el tema, por eso digo, la incapacidad del ministerio o del gobierno es que no toman en serio los asuntos. Entonces, como el arroz más o menos es una actividad netamente privada,
Entonces, necesariamente tenemos problemas hoy porque son situaciones incontrolables. ¿Sí? Entonces, hacer infraestructura, ejemplo, en el tema de semillas, igualito, el papel que cumple INIA, el Instituto Nacional de Investigación, es nula acá en el arroz. Entonces, hace un mal trabajo, liberan semillas, líneas promisorias de semillas de arroz que no son adecuadas al tema de sequías, al tema de calidad de productividad, de calidad molinera o calidad culinaria. Entonces, esas cosas muchas veces no lo toman. Entonces, ellos, como el burócrata que está sentado o un funcionario público no está inmiscuido en el tema, entonces no le toman la importancia necesaria. Entonces, lo único que hacen es publicitar estadísticas, que sí va a haber estos temas, pero no te dan las soluciones. Entonces, es la preocupación nuestra. Entonces, el déficit de infraestructura acá, especialmente yo en mi región, San Martín, es alta en el tema de sistemas de canalización, que lleve revestimiento de canales, como lo estaba mencionando. Muchas gracias por esa mirada a lo que significa para ustedes la producción del arroz que sostiene la economía en la región de San Martín. Y nuevamente recordar ese dato, cerca de 1 millón de hectáreas se van a ver afectadas por las heladas. Esto en Puno, Cusco y Huancavelica. Hablamos de la producción de arroz, de papa y de maíz, pero en la selva, en San Martín, tenemos otro problema que es la sequía y la ausencia de nuevas tecnologías para suplir ese insumo básico en la agricultura nacional. Muchas gracias a nuestro invitado, Edwin Etquén, coordinador técnico de la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Y nuevamente estamos a la expectativa del mensaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el domingo sobre qué va a hacer con la agricultura que sostiene a nuestro país.